Muy buenas tardes. Terminando este fin de semana largo, los invito a hacer juntos nuestra oración. Hoy vamos a leer un pasaje que está en el capítulo 19 del Evangelio de San Mateo. Se acercó un hombre a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué obras buenas debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Cómo me preguntas acerca de lo que es bueno? Uno solo es el bueno. Si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Jesús le respondió: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo: Todo esto lo he cumplido, ¿qué me queda por hacer? Si quieres ser perfecto, le dijo Jesús, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se retiró entristecido porque poseía muchos bienes. Palabra del Señor. Suena rara la pregunta, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Parece como si creyera este joven rico que el cielo es algo que se puede conseguir con los propios méritos. De todas maneras, bueno, Jesús asume la pregunta, le propone primero los mandamientos y, como pudimos notar, son los mandamientos que tienen que ver con la relación con los demás. No está hablando del culto, de los sacrificios en el templo, está hablando de las relaciones humanas, mandamientos que tienen que ver con este final de el amor al prójimo como a sí mismo. Pero el joven quiere más, confiesa que todo eso ya lo cumple, y entonces Jesús invita a una opción por la pobreza y la pone como una condición para la perfección. Si quieres ser perfecto. Podemos recordar que cuando en el capítulo 5 de San Mateo, cuando Jesús termina ese discurso en el monte, la invitación final es: sean perfectos como es perfecto el Padre. Entonces, esta invitación que recibe este joven ahora es universal, es para todos. Es verdad que hay vocaciones mucho más radicales. Uno podría pensar, eh, por ejemplo, en el publicano Mateo, recaudador de impuestos, que sí dejó su mesa con todas las riquezas que tenía y con las posibilidades que esa mesa le ofrecía, o el pobre tan querido por toda la iglesia, San Francisco de Asís, esa radicalidad de no tener nada, de elegir la pobreza absoluta. Pero de todos modos, el llamado a la perfección y el llamado a algún modo de pobreza sí es para todos, es para todos los discípulos de todos los tiempos. Muchas veces entonces tiene que ver, cuando no sea la entrega absoluta a una riqueza total, sí tiene que ver con la capacidad de reconocer en las riquezas una oportunidad para compartir. El camino de la vida es un camino también de ir como desprendiéndonos de los bienes que pueden terminar no ya siendo una posesión nuestra, sino poseyéndonos ellos a nosotros. Y probablemente esto le pasó a este joven. Suena un poco rara la expresión si uno está iluminado por la mirada habitual del mundo. El joven se entristece porque tiene muchos bienes. Es, es raro, en general uno imagina que los que tienen muchos bienes no tienen espacio para la tristeza. Sin embargo, precisamente la posesión de los bienes es lo que lo deja triste a este hombre, porque aparentemente no se anima a renunciar a ellos. Un camino de perfección que Jesús nos propone, que tiene que ver con la apertura a las necesidades ajenas, tiene que ver con este cierre que Jesús hace de la primera propuesta: este hombre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pensar en la necesidad del otro tanto como pienso en la mía, un camino que entonces va abriendo a una mayor comunión con Dios. Es como si, y acá me animo a decir sí, como si uno mismo se fuera abriendo las puertas del cielo, este camino de perfección al que Jesús nos llama, al que invitó a este joven, y que, insisto, es un llamado que se nos hace a todos.
invitándonos a una mayor libertad. Es un camino que, aunque pueda ser difícil, promete una felicidad mucho más profunda, evita los riesgos que puede traer la riqueza. Lo escucharemos mañana en la continuación de este pasaje en el Evangelio de Mateo. El cuidado que hay que tener, de alguna manera lo expresa Jesús, como decía, a raíz de este hecho, de este joven que se acerca y de su dificultad para dejar sus bienes. Entonces Jesús hace una reflexión un poquito larga, la reflexión de mañana con los discípulos respecto de lo que significa la relación con los bienes materiales y la posibilidad de entrar en el reino de los cielos, entrar ya desde ahora y participar después definitivamente de la vida que Dios nos invita a compartir eternamente con Él y en comunión con los demás. Pidamos la gracia de crecer en esta necesidad que surja de nuestro corazón, la necesidad de compartir cada vez más nuestras riquezas. El mismo Francisco de Asís decía que la pobreza no conduce al amor, es el amor el que conduce a la pobreza. Creciendo en la comunión con Jesús, creciendo en el amor que Él derrama en nuestro corazón respecto de los demás, entonces crecerá nuestro deseo de compartir los bienes que tenemos. No solo, aunque específicamente de esto se habla hoy, los bienes materiales, sino la capacidad de compartir todas las riquezas que Dios nos regala, encontrar en ellas oportunidad de abrir el corazón a los demás. Y ahí es donde entra Dios y entra su reino. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.